por su propio corazón. No, Dios inspiró las palabras. Es interesante en 2 de Timoteo capítulo 3 cuando dice que la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar es la palabra exhalar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, sale viento, sale aliento. Y de repente cuando hablas muchísimo y se te acaba todo el aire y quedas así, puedes respirar y entonces seguir hablando. ¿Por qué? Porque exhalaste todo. Entonces Dios inspiró las palabras de la Biblia de la misma manera. Son palabras inspiradas por el Señor. Y esta es una de las razones por qué yo, cuando hacemos devocionales con mis hijos, y de pronto uno de nosotros nos equivocamos con una palabra, digo, no es eso, es esa otra palabra. ¿Por qué? No para ser estricto o porfiado, es porque son las palabras de Dios. Yo no quiero las palabras de Micah cuando estamos leyendo la Biblia, quiero las palabras de Dios. Y es por eso que es tan importante, cuando alguien te dice, la Biblia dice tal cosa, es bueno que preguntas, oh, qué interesante, ¿dónde dice esto? Y que tú mismo lo puedes leer con tus ojos, porque mucha gente dice cosas que Dios dice que no dijo, que en verdad Él no dijo. Mientras el mundo está lleno de confusión y de mentiras, la Biblia nos provee la verdad absoluta. Como es el dicho, caras vemos, pero corazones no conocemos. Hablo con gente y a veces me pregunto, ¿él me está mintiendo? ¿Ella me está mintiendo? Incluso 1 Corintios capítulo 2 habla de eso y dice que el único que puede conocer el espíritu del hombre, el corazón del hombre, es el espíritu del hombre, de ese mismo hombre. El único que sabe. Usa esto como ilustración para decir que ¿quién sabe las cosas de Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero la idea es que nosotros podemos ver y escuchar gente y no sabemos. Hay tantas fuentes. De hecho, la semana pasada alguien me preguntó por algo que yo jamás había escuchado. Siempre salen cosas nuevas y raras. Y era la Biblia de Etiopía. Y dije, ¿la Biblia de Etiopía estará en el lenguaje Amharic, que es el lenguaje de Etiopía? ¿Cómo la Biblia? Pero no es otra Biblia que tiene otros libros que no están ni en la Biblia cristiana ni tampoco en la Biblia católica romana. Bueno, no indagué más, pero siempre salen cosas. Recuerdo que nos invitó una familia a comer una vez y nosotros fuimos a su casa y nos empezaron a hablar, ¿cuál era? El libro de Jasher, ¿no? O el libro de Enoch, no sé, algún libro dijeron y empezaron a decir cosas así como que tú sabes cómo murió tal persona en la Biblia. No, a ver, déjame ver. No recuerdo que la Biblia lo diga. Murió así, subiendo unos escalones y tal cosa pasó. ¿Y cómo? ¿Y dónde sale esto? No, es que es de ese otro libro que tenemos. Y hay tantas cosas raras en este mundo, mucha confusión y muchas mentiras. En los liceos, las cosas que los profesores están diciendo a los niños acerca de Jesús son cosas terribles, cosas que yo he escuchado aquí en Coyhaique que están diciendo a nuestros niños y me rompe el corazón. Hermanos, Dios nos dio la verdad absoluta, su palabra que es perfecta. No hay que rebuscar información esotérica, escondida y oculta. Nosotros tenemos este libro, la he leído más de 2 docenas de veces. Y cada vez que la abro, encuentro cosas nuevas en cada página. La Biblia nunca se agota. Y la gente, hermanos, rechaza la Biblia. Muchas personas. No porque la Biblia se contradice a sí misma, sino porque la Biblia les contradice a ellos. Pero yo he decidido que cuando hay una contradicción entre aquí y aquí siempre tiene la razón. Y yo no. Yo simplemente quiero creer lo que Dios dijo. Sí, amén. Así que esta noche vamos a ver varias características de la palabra de Dios que muestran por qué la Biblia es tan especial, como un libro perfecto.
es un libro perfecto. Es puro, es preservado, es profético, provechoso y poderoso. Así que empezamos con este primero. La Biblia es un libro perfecto. Busquen por favor el Salmo 19. Miguel, ya calentaste tu pozo, ¿no? ¿Sí? ¿Puedes desde ahí ayudarnos a recordar el canto que nos dijiste la otra vez? Que es del Salmo 19, versículo 17. Y si tú te acuerdas de esta canción escritural que Miguel compartió con nosotros, puedes cantar con él. Yo voy a tratar de cantar, pero no quiero equivocarme, así que voy a apagar el micrófono. ¿Versículo 7? Ahí empieza, ¿cierto? Sí. Ok, hermanos, están en Salmos 19, versículo 17. Perdón, versículo 7. ¿Me lo sabía distinto ustedes? Sí, pero por eso quiero cantarlo como tú lo sabes, porque es más bonito. La ley de Jehová es Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los nobles son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. ¿Te sabes el 8 y el 9 también? ¿Podemos seguir? Los Mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Del temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová Son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Dice que la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios siendo inspirada por Dios y no una obra de los hombres. No fue por voluntad humana, dice en Pedro. Siendo inspirada por Dios, la Escritura es perfecta. Y es por eso que para nosotros es la regla absoluta. Sí, porque los pastores nos podemos equivocar. Los hermanos nos podemos equivocar. Las iglesias nos podemos equivocar. Pero hay alguien que no se equivoca y es Dios. Dios no se equivoca y por eso la Biblia es perfecta. No yerra, ¿está bien dicha la palabra? No yerra la Biblia. Yo iba a decir que no contiene errores, y en un sentido sí no contiene errores, no yerra, pero en otro sentido la gente cometió muchos errores y eso está escrito en la Biblia. Así que sí contiene errores en este sentido, ¿cierto? Pero no yerra la Biblia, no puede fallar, es infalible la palabra de Dios, es inerrante, no puede errar. La Biblia no necesita ser editada, no necesita corrección, no necesita actualización, es completa, es suficiente, es exacta.
es precisamente lo que nosotros necesitamos, de la mente de Dios al corazón del hombre. La palabra de Dios no necesita ser cambiada. Ups. ¿Ahora me escuchas? ¡Ah, murió! La luz ya estaba palpitando, así que... ¿Palpitando se dice? ¿Palpando? Ya. Me está avergonzando enfrente de los hermanos Nelson. Yo hago esto solo, no necesito ayuda. La palabra de Dios no necesita ser cambiada. Es la palabra de Dios que nos cambia a nosotros. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser cambiados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es perfecta. Y Dios nos dio la Biblia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere perfeccionarnos con su palabra. Quiere hacernos más completos, más enteros, más maduros. Y es lo que Él hace con su palabra. Nos perfecciona. La Biblia, punto 2, es un libro puro. Es puro. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Señor nos ilumina para que entendamos la Biblia, y entonces la Biblia da luz, es una lámpara para nuestros pies y alumbra nuestros ojos para que podamos ver y caminar en este mundo oscuro. ¿Ya está? Tenemos la luz verde. Significa go. Muy bien. Hello, hello. Ok. Creo que cuando va bajando la batería, las pilas, que también el volumen va bajando. ¿O no? Creo que sí. Porque ahora está como muy fuerte. Bueno. La Biblia no tiene mezcla de mentiras. Es perfecta y es pura. Desde el principio hasta el fin no tiene corrupción, no tiene engaño. Es limpia en todo lo que afirma. Todo lo que Dios dice es limpio, aunque el mundo lo cuestione. Nosotros sabemos que es la verdad, la aceptamos y la queremos. Ahora uno puede decir aquí, para mí este libro es mi autoridad absoluta. Decir esto no le da más autoridad. Es la palabra de Dios y tiene la autoridad. Nos toca a nosotros no asignársela, nos toca a nosotros someternos a ella, a su autoridad. No sé si me expresé bien. Están algunos así. Yo sé, hermanos, la mitad de la semana estamos en medio de la batalla. Sí. Llegamos al lunes, al trabajo, a la escuela. Martes, ok, ya vamos un poquito mejor. Miércoles, cansados. Pero estamos viendo al final del túnel, viene sábado, ¿cierto? Así que estamos aquí para cobrar ánimo juntos en la palabra del Señor, orando unos por otros, cantando al Señor. Qué bonito. Número 3. La Biblia es provechosa. La Biblia es útil. Yo me adelanté, pero está bien. Vamos a cambiar los números. La Biblia es un libro provechoso. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Cómo dice? Para enseñar. Eso significa para adoctrinar, para dar doctrina, enseñanza sana. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La Biblia es verdad, siempre. Yo siempre voy a dar, siempre voy a depositar mi fe en lo que la Biblia dice. Y si yo tengo una propensidad entre creer el hombre o creer a Dios, siempre va a ser creer a Dios. Incluso hasta hay un versículo que habla de que Dios sea veraz y todos los hombres mentirosos. Todo lo que Dios dice es verdad. Él no es como hombre para que miente. Dios solo dice la verdad.
Y es por eso que la Biblia es provechosa. Nos enseña lo que es correcto. Enseñar, útil para enseñar. Nos enseña, nos muestra lo que no es correcto. Redarguye. Redarguir significa convertir el argumento en contra de quien lo hace. No sé si lo dije bien, pero una vez memoricé lo que decía en el diccionario. Redarguir es convencer y es enseñarnos lo que es correcto. Y quizás tenemos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, pero la Biblia nos redarguye, va corrigiendo, va enseñando lo que es correcto, ¿sí? Y también dice que la Biblia es útil para corregir. Nos corrige, nos enseña cómo hacer lo correcto y cómo ser rectos, ¿sí? Después dice, y es útil para instruir en justicia. Nos guía acerca de cómo vivir por el Señor. Nos instruye en hacer lo que es justo. Nuestro Señor es justo. Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Y la palabra de Dios nos instruye así. Qué poderoso es este libro sagrado que tenemos. Hace muchos años escuché un testimonio de un pastor que se llama R.B. Woollett. Y Woollett, este pastor muy poderoso en el púlpito, de hecho, por muchos años, cuando Annie era niña, él predicó en la iglesia que pastorea mi suegro. Y ella se acuerda porque él dijo, los hijos de los pastores son muy especiales. Y él les dio plata a los tres, ella y sus dos hermanas, así que fue su predicador favorito. Comprada, no. Pero un hombre muy especial y muy sabio. Sí. Y yo escuché un testimonio de él, de un pastor joven, tiene mi edad, no tan joven, un poquito más joven que yo. Y él dijo, me encanta pedirle consejo a él, porque yo le explico la situación, le digo todo. Y sus primeras palabras siempre son, well, the Bible says. Pues la Biblia dice, siempre son sus primeras palabras. Cuando alguien le pide consejo, este es el tipo de consejo que yo quiero. Pues la Biblia dice, hoy en la mañana me junté con alguien que me había pedido consejo. Y yo traté de llenar el consejo con palabra de Dios. Porque sí puedo opinar, pero ¿qué vale mi opinión más que la palabra del Señor? Entonces, es muy poderoso la Biblia, es provechoso, ¿sí? Y no es solo para que nosotros sepamos más o conozcamos más, no es para que aumentemos la información que está en nuestro cerebro. La información en la Biblia es para transformar nuestras vidas. Es para aplicar a nuestras vidas. Es útil para esto, para que nosotros vivamos conforme a la palabra del Señor. No solo para, una vez escuché, no solo para formar mentes, sino para transformar vidas. Sí. Más que información, vidas transformadas. Para esto es provechoso este libro sagrado, que fue inspirado y también fue preservado. Se me escapó la palabra. Son muchas P, ¿sí? Patricio predicando sobre muchas P's. Y la Biblia no solo fue inspirada por Dios, sino también fue preservada. Porque si nosotros hablamos acerca de Dios inspirando la Biblia, hay una palabra en los estudios teológicos que son los autógrafas, que son con PHA al final, y son los originales, como nosotros, cuando alguien firma autógrafo, Dios inspiró estas palabras originales en el momento que fueron escritas. Y eso lo tenemos claro, la transmisión de las palabras de Dios, de su boca a la página. Eso se llama inspiración.
Él inspiró todas las palabras de la Biblia. En términos técnicos eso se llama la inspiración plenaria y verbal. E inspiró todas las palabras de toda la Biblia. Pero eso fue hace 2000 años que se completó el último, el libro de Juan. Entonces, el libro de Apocalipsis escrito por Juan, su quinto libro. Juan, primera, segunda, tercera, Juan y Apocalipsis. Y ¿cómo sabemos nosotros que sigue siendo la Biblia hoy lo que Dios escribió hace 2000 años? Creemos en inspiración, pero sería muy fácil decir, pero después se perdió esto. Han pasado muchos años, muchas traducciones, muchas cosas han sucedido para que hoy día es lo más cerca posible, pero no es la palabra de Dios. Falsa. Es una mentira del diablo. Dios no solo inspiró la Biblia, Él prometió preservarla. Aunque los cielos y la tierra puedan pasar, la palabra de Dios no pasará. De hecho, dice específicamente, las palabras no pasarán. Jesús dijo esto en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no solo dio su palabra, sino que Él, en su providencia y soberanía, ha protegido la palabra, preservándola pura para nosotros hoy día. De tal manera que yo puedo decir con confianza, aquí tengo la palabra de Dios. Es un libro perfecto, es un libro puro, es un libro provechoso, es un libro preservado. La Biblia también es un libro profético. Vayan conmigo a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1. Empezando en el versículo 16. Entonces dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está refiriendo a una historia que conocemos como el Monte de Transfiguración, donde Jesús fue transfigurado y se mostró en toda su gloria. Y cuando Pedro dice, no hemos seguido fábulas artificiosas, cuentos de hadas. No hemos seguido ese tipo de historias para enseñarles a ustedes, sino que nosotros fuimos testigos oculares de la gloria del Señor Jesucristo. Y escuchamos una voz audible, 100% confirmada de Dios Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos un libro profético que no es el producto del hombre, no fue traída por voluntad humana. La palabra de Dios no es filosofía humana, es según Cristo. Los hombres escribieron, pero Dios habló. La Biblia viene de Dios y no del hombre. Y contra ataques, persecución, la Biblia sigue firme, preservada, perfecta, pura, preservada, profética, provechosa. Y para nuestro último punto esta tarde, la Biblia es un libro poderoso. Vamos a buscar el libro de Jeremías. Me ha pasado algo interesante. Jeremías capítulo 23. Los pastores tenemos altos y bajos. Y he vivido momentos donde me preparé mucho para un sermón. He orado y siento que ese va a ser, pero muy bueno. Y luego en la prédica siento que simplemente no, fue malo. La gente como que no pude conectar con los oyentes y me costó, me costaba decir las palabras. Estaba mi mente pensando mayormente en inglés y no pude pensar en el vocabulario correcto. La hermana Camila me miraba así, no, esto no es una palabra, cada rato. Y de pronto uno dice que, wow, eso no me fue bien, no me fue bien. Pero después alguien viene y dice, pastor, el mejor sermón que he escuchado en mi vida. Y uno dice, pero yo pensé que me fue tan mal. Es que la Biblia no depende de nuestras habilidades como orador o nuestras habilidades como estudiante, como para preparar el mejor bosquejo en toda la historia. Ahora, eso no es excusa para no prepararse. Siempre estudio muchas horas para mis sermones, pero no depende de mí. ¿Por qué es un sermón poderoso? Es porque la palabra de Dios es poderosa. Y si uno predica la palabra de Dios, el Espíritu con su espada puede lograr todos los propósitos de Dios. Está la historia de uno de los misioneros más famosos en la historia, Adoniram Judson. Y quizás tú conoces este nombre. Mi hijo casi fue Judson. Pero después hablé con algunos chilenos. ¿Te gusta el nombre de Judson? Sí, Johnson me gusta mucho. No, dije Judson. Sí, Johnson, buen nombre. Ah, ya, no va a ser Judson. No quería explicar su nombre toda su vida. Pero Adoniram Judson fue el primer misionero americano enviado desde el continente América, de su país a otro país. Y fue un misionero bautista que fue hasta el país de Myanmar. Hoy día se llama, no sé cómo decir Myanmar en español, discúlpenme. ¿Cómo se dice Myanmar? Es que Burma es el nombre antiguo, que tampoco creo que así se dice en español, ¿sí? Pero es un país asiático. ¿Ah? Myanmar, ok, bien. Y Adoniram Judson es muy famoso en los estudios históricos del cristianismo, un hombre, una figura bastante importante. Y él, después de sus décadas sirviendo en Asia, habiendo perdido hijos, habiendo perdido esposas. De hecho, hay un libro que se llama Las 3 señoras Judson, porque tuvo 3 esposas. Las primeras 2 fallecieron. Y son sus diarios, lo que ellas escribieron. Gran libro. Si tú lees de inglés, búscalo porque es gratis en el internet, porque tiene tantos años ese libro, ya no tiene derecho de autor. Y Adoniram Judson volvió a Estados Unidos, de donde era enviado, y llegó a una iglesia, y él, por su salud, no solía hablar en las iglesias. Entonces, después, él finalmente aceptó una invitación y fue a predicar en una pequeña iglesia. Y en esa iglesia se llenó y había espacio solo de pie para poder escuchar al famoso misionero.
Y él cuando predicó, habló muy sencillo de Jesús y cómo Jesús había sido crucificado, cómo había derramado su sangre, sepultado y resucitado. Y después terminó y alguien hizo un comentario a un cercano de él y dijeron, queríamos escuchar historias de Burma, de Myanmar. Queríamos escuchar historias, todo lo que uno lee. Yo he leído cientos de páginas de biografías sobre su vida y son impresionantes las historias. Y él dijo, lo que yo les dije fue lo mejor que tengo para decir. Y la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa la palabra. Dice en Jeremías 23 y el versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Qué poderosa es la palabra del Señor. La palabra de Dios actúa en nosotros y confronta, rompe corazones duros. Sí. Ablanda nuestros corazones, produce cambios reales en nosotros y en jóvenes y en niños y en adultos, en matrimonios y en familias y en iglesias. La palabra de Dios es poderosa y hace un gran impacto. Una iglesia sana es una iglesia que tiene una dieta de palabra de Dios. Quizá en algún momento tú has dicho, me gustaría que nuestra iglesia fuera más sana. Doy gracias a Dios por nuestra iglesia y lo sano que es. Pero hermanos, si quieres que tu iglesia sea más sana, haz tus devocionales cada día. Lee la palabra, memoriza la palabra, medita lo que dice, cree lo que dice, obedece lo que dice. Anima a los demás hermanos para que ellos también estén leyendo la palabra, memorizando, como está haciendo hermana Aini, animándonos, exhortándonos para que memoricemos la palabra de Dios. Podemos decorar nuestras casas con la palabra de Dios. Podemos tener el fondo de pantalla en el celular con un versículo de la palabra de Dios. Podemos subir palabra de Dios en historias. Podemos subir palabra de Dios en publicaciones, en redes sociales. Podemos meditar todo el día en la palabra de Dios. ¿Quieres ser sano? Más palabra de Dios. Más conocimiento y más obediencia. La palabra de Dios mezclada con fe. Mucho más que solo información, intervención de parte del autor de este libro sagrado. El que obra en nuestras vidas. Y si la palabra de Dios es perfecta, es pura, es preservada, es profética, provechosa y poderosa, entonces debemos preguntarnos, ¿de verdad qué lugar tiene en mi vida? Es un gran crimen que los cristianos tengan Biblias en sus casas que solo sirven de adorno. Es horrible eso. El famoso predicador Adrian Rogers dijo algo así: me da lo mismo si la gente marca su Biblia. A veces quizás has visto una Biblia abierta y está lleno de palabras y de marcas, de líneas, y eso está bien. Él dijo, me da lo mismo si la gente marca sus Biblias. Lo que a mí me importa es que la Biblia les marque a ellos. Y eso es lo que necesitamos, vidas marcadas por la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Que nuestras mentes y corazones y hogares y familias, que todo sea saturado con la palabra del Señor. Esto es lo que necesitamos, hermanos. Y a esto digo amén. Amén. Vamos a terminar nuestra enseñanza. Está como pegado, conexión.